Hola Smarters, bienvenidos a un nuevo episodio de Smartcast. En esta ocasión vamos a hablar de algo que yo creo que a muchos de ustedes les puede interesar, sobre todo para quienes están a punto de completar el tercer paso del plan de transformación. Y esto significa mucho acerca de emprender. Cuando vamos a emprender, generalmente nosotros queremos empezar con algún negocio del que conozcamos, algún negocio pues, que ya sea de nuestra familia, que tengamos antecedentes, que sepamos cómo funciona. Pero en realidad hoy vamos a hablar acerca de emprendimientos disruptivos. Que esto se trata acerca de emprendimientos de negocios que casi no existen, es algo que es algo nuevo o algo que rompe algún paradigma. Y para eso tenemos nuevamente hoy con nosotros a Samuel González, que es un experto ya en emprendimiento, es presidente de la Fundación E y tiene muchos años también como experto en todos estos términos de negocios, emprendimiento, y nos da mucho gusto tenerte hoy aquí nuevamente, Samuel. Muchas gracias. Al contrario, mi estimado Luis, siempre un gusto estar aquí y con toda la comunidad de Smarters, por supuesto. Y muchas gracias por tu experiencia, porque sabemos que pues, tú has tenido conferencias en muchos lados, has ido pues, a viajes internacionales, conoces mucho de los emprendedores y de las nuevas tendencias que hay en el mundo del emprendimiento. Y creo que esto nos puede ayudar mucho a tener claro cuáles son las cosas que podemos hacer para proponer algo diferente, para romper los esquemas, para adaptarnos también a lo que viene en el futuro, ¿no? Correcto, correcto. Creo que me gustaría que empezáramos un poco por, por definir quizás de alguna manera o contextualizar qué es esto de la disrupción al final Sí, del día. claro, creo que es muy importante. Me parece que lo mencionaste obviamente muy bien. Es cómo hacemos algo nuevo, una manera quizás diferente de hacer las cosas. Pero creo que si nos adentramos un poquito incluso a la connotación de la palabra disrupción, es algo inesperado. Es algo que dices, no esperaba que esto ocurriera de esta manera. No es tan obvio llegar a esa No, ajá, conclusión, entonces ¿no? una cosa es como por un lado innovamos, pero por otro lado esta innovación genera algo completamente inesperado, este efecto wow en un momento eh, preciso, ¿no? En un momento, en un lugar adecuado, porque también muchos por innovar, que es de lo más natural, es de lo más normal, nacen proyectos adelantados a su época o en el lugar inadecuado en el momento. Entonces, digamos, como Ese equilibrio, lograr el ¿no? equilibrio entre estos elementos y sorprender, digamos, al mundo, eso es un proyecto, una empresa disruptiva. A mí me gusta verla así, ¿no? Me gusta definirla así. Que recientemente hemos visto muchos negocios que son disruptivos por la forma en la que abordan modelos de negocio que pues no habíamos visto antes, ¿no? Correcto. Tal vez como ver una película en tu casa sin necesidad de rentarla y puedes verla las veces que quieras, en el momento que quieras, mientras pagas una suscripción Correcto. mensual o anual. También un sistema de transporte en el que esté on demand, ¿no? En el momento que tú lo necesites, a cualquier destino, y pues con una tarifa variable, ¿no? Creo que esos son como ejemplos de lo que en algún momento fue disruptivo. Hoy lo vemos Ya ya como normal, ya algo está normal, ¿no? normalizado. Así es, ya está Y normalizado. digamos, el reto es seguir rompiendo esos paradigmas, seguir haciendo cosas inesperadas, ¿no? Que a Correcto. veces es como lo complicado, cómo llegar a hacerlo. Ujú. Fíjate que con esto que comentas, me gustaría hacerte una pequeña línea de tiempo, porque creo que ahí nos vamos a poder echar un clavado bien Ok, interesante. Pero si observamos así literal la historia de la humanidad de miles de años, nosotros como sociedad, vamos a decirlo así, primitiva, ¿qué hacíamos? Pues cazábamos y recolectábamos, ¿no? Y eso era lo que generaba la migración. co- eh, Cazar animales y recolectar alimentos. Se acababa en esa zona y entonces hay que ir a buscar, había que ¿no? buscar otro lado. Pasaron literal miles de años hasta que nos diéramos cuenta que podíamos sembrar, cosechar y domar a los animales. Cuando eso se logra, que literal, no quiero inventar cosas, pero miles de años, cuando entendemos que podemos hacer eso, se hacen los asentamientos, dejamos de migrar y entonces se empiezan a crear las ciudades, o las primeras ciudades no, pero comunidades y gente, Exacto, porque sí. dejamos de migrar porque Aldeitas ahí, ya no ¿no? hacía Exacto. falta. Ándale, Ujú. exactamente, ¿no? Prácticamente eso hace que se empiece a conformar mucho de la sociedad que hoy tenemos desde el punto de vista de organización, donde tenemos líderes
políticos, sociales, empresariales, todo un sistema que en ese caso era por intercambio de Trueques, ¿no? trueques, Sobre demás, todo. nace la era del oro, de la plata, por la construcción de armamento, por, en fin, ¿no? Entonces, digamos, empezamos a evolucionar ahí. Hasta que conforme va evolucionando y vamos creciendo las sociedades y los países y lo que sea, bueno, países no, perdón, porque no existían, comunidades, en realidad el primer gran surgimiento que vemos después quizás de los egipcios y los fenicios, pues es Roma, ¿no? Que al día de hoy me parece el gran imperio romano, que a mí me parece que aunque digan que colapsaron, seguimos siendo domados en muchos sentidos por el imperio romano, ¿no? Las leyes simplemente vienen derivadas de ahí. En el caso de Occidente, la religión católica sigue viniendo de allá. O sea, hay muchas cosas que son vigentes al día de hoy. Pero a lo que quiero llegar es a las acotes de tiempo. Entonces pasan miles de años de un brinco a otro. Llegamos a la agricultura, pasamos a la edad de bronce, de plata, de oro. Entramos a crear estas grandes civilizaciones que también duraron bastantes siglos, ¿no? 1200 años si mi memoria no me falla, hasta que crece tanto que colapsa. Y entonces eso es lo que hace que se empiecen a crear los países y demás. Y de hecho, cuando colapsa el Imperio Romano, perdón, tú estás de choro mareador, pero es importante para no vamos a llegar Para entenderlo, a los sí. negocios disruptivos. Cuando colapsa, es que surge la Edad Media, porque entonces, pues todos los militares que habían ganado territorios por las guerras en favor del Imperio Romano, que eran reinos, ¿no? Y entonces el reino tenía su rey y ahí en sucesivo hacia abajo, que obviamente al día de hoy todavía existen algunos reinos. De ahí, la Edad Media. ¿Cuánto dura la Edad Media? Aproximadamente 600 años, hasta que se inventa la máquina de vapor. Que el primer gran invento es el tren. Ahí empiezan las erupciones brutales, ¿no? Porque entonces, ¿qué Y pasa? cambió totalmente la forma en la que Cambia porque entonces ya no se dependemos movía de que y el todo. campo nos dé de comer al tiempo que el campo quiera. Ahora yo puedo crear los alimentos a mis tiempos y a mis necesidades. Y no tengo que depender de que llueva o de un clima en específico para que se dé determinado alimento. Ahí se acaba la Edad Media. Eso es lo que marca que termine la Edad Media para empezar la primera revolución industrial. De ahí a la invención de la electricidad ya solamente pasan décadas. Ya no son miles de años, pasan décadas, entramos a la segunda revolución industrial en el momento en que se inventa la electricidad, que hoy día sin electricidad No podemos concebir simplemente nada, no ¿no? concebiríamos la vida, ¿no? Otra gran disrupción, la electricidad en ese momento. Hoy la vemos normal y nos quedamos sin luz 10 minutos y estamos en la histeria absoluta porque no Sí, no, tenemos no luz y tenemos ¿qué voy a hacer? ¿Qué las hago? baterías de todo lo que O sea, hasta usamos. hace 120 años vivíamos sin luz. ¿No? No pasa tanto tiempo. De ahí, lo que quiero empezar a hacer es la línea de tiempo, cómo vamos acotando los tiempos Entre cada avance entre cada importante, ¿no? avance, porque de la segunda, digamos, revolución industrial, que se considera la invención de la luz a finales del siglo XIX, principios del XX, hasta que se crea el Internet en los años 70, que se considera la tercera revolución industrial, pues ya nada más son 60 años, Cada ¿no? vez menos. Menos tiempo. De ahí, y que obviamente la creación del Internet pues fue un negocio no disruptivo, lo que le sigue, ¿no? O Abrió sea, las puertas para nos muchísimas cambió cosas. y hoy sabemos, mismo caso, ¿no? Se nos cae el Internet y se nos acaba la vida. ¿Qué Perdón, hacemos? pero hace 60 años vivíamos sin Internet. Sí. O menos, 50 años. Bueno, de los 70s, prácticamente al año, me atrevo a decir, 2010, más o menos, que es cuando se plantea ya esta cuarta revolución, que es en la que estamos casi terminando, la cuarta revolución industrial, que es donde emergen todo lo que denominamos las tecnologías 4.0, ¿no? Y ahí donde se empieza a dar mucha disrupción, todo este efeméride del día de hoy en el podcast para entender cómo estamos y dónde estamos, porque creo que es importante para llegar a la disrupción. El, ¿Qué pasa? Que en esta época, hablando del año 2010 particularmente, y que se deriva del fenómeno de la crisis económica del 2008, nace este concepto de economía compartida, ¿no? Y entonces, como nace y como ya tenemos la tecnología disponible, en los dispositivos móviles, las computadoras, Wi-Fi. el internet de alta velocidad, Wi-Fi en todos lados, ¿no?
Entonces, claro, podemos, como bien comentaste al inicio, tener plataformas donde yo puedo ver video on demand o puedo pedir un automóvil cuando yo quiera o puedo rentar un hotel cuando yo quiera, Comida, ¿no? comida la puedo pedir y entonces los negocios disruptivos empiezan a crecer gracias a que una tecnología construya la que sigue. Es como si fuera el Lego, ¿no? Entonces, Exacto. o sea, yo no pudiera existir una plataforma de reservas de hospedaje en casas si no existiera el Internet y si no existieran los dispositivos inteligentes. Exactamente. O no pudiera yo a lo mejor tener servicios en la nube de economía compartida, que eso poco se habla, pero cuando yo utilizo un Dropbox o un Drive, un Google Drive, por ejemplo, son modelos de economía compartida, pues usamos una misma memoria entre muchas personas y ahí colaboramos. Ahí Entonces, pueden acceder a cualquier archivo en claro que cualquier son momento, negocios ¿no? mega disruptivos. Ahora, ¿qué ocurre con eso? ¿Cómo estamos compartiendo el conocimiento? ¿Qué ocurre? Que el conocimiento colectivo nos está acelerando de una manera impresionante gracias a eso, que se vino, o sea, ya veníamos, pero 2008, con la crisis de 2008-2010, empieza a acelerar fuertemente, por eso ahí se es como el hito de la cuarta revolución industrial, que nos está entrando a la quinta donde entramos hace 2 años. O sea, acotamos prácticamente El tiempo, el tiempo, o ¿no? sea, O sea, de 14 años, ¿no? O sea, de la invención del Internet a la que fue la tercera revolución a la cuarta fueron 60 años. Pero de la cuarta revolución a la quinta que estamos entrando, que es la era de la inteligencia artificial, solo fueron 14 años. Entonces, muy poco. Entonces, los saltos cuánticos que estamos dando como humanidad hace que si no estamos ahí y no somos disruptivos en los modelos de negocio, efectivamente podemos o quedarnos fuera o ser solamente un actor que estamos observando cómo ocurren los cambios. sí, Entonces, exacto. toda esta historia de punto de partida, porque a mí me parece que o nos subimos a la oleada de los negocios disruptivos o simplemente nos volvemos un consumidor de esos negocios, de alguien que los va a estar haciendo o que Exacto. de hecho ya los están haciendo, ¿no? Totalmente. Entonces, evidentemente estamos en la era de la inteligencia artificial, que prácticamente el hito lo da la pandemia. Ahí como que fue el punto de inicio Fue el punto de para muchas inflexión. otras Se esperaba cosas, que ¿no? fuera en el 2030, la era de la inteligencia artificial. En realidad, pues ya entramos hace 2 años, pero aún estamos viendo la punta del iceberg de realmente, Su porque alcance, ni siquiera ¿no? sabemos todavía hasta dónde va a poder alcanzar. Pero justo hace la semana pasada estuve en un evento donde nos presentaron, por ejemplo, que un negocio disruptivo, ¿no? Para empezar a ver ejemplos, que yo dije, wow, o sea, quiero esto porque es una matriz que lo ves en una pantalla de esta naturaleza, ¿no? Y por comando, y digamos, es como si fuera a ver si lo sé describir, un hexágono en 3D. Lo puedes ver en pantalla o lo puedes ver como en holograma frente arriba. Y cada punto del hexágono es un área de la empresa. Entonces tienes marketing, tienes finanzas, tienes recursos humanos, tienes operaciones, en fin y lo vas rotando con el dedo o por comando de voz y, oye, háblale a marketing, oye, dile que haga estas tareas y solito les va programando y nos hicieron todo el demo de cómo funciona y al final del día es lo que nos dijo el emprendedor es, estás ya hablando con tu empresa por primera vez en la historia, ¿no? Gracias al reconocimiento de voz y a la inteligencia artificial y le das instrucciones así y ya olvídate de las juntas y olvídate porque lo estás mapeando y te está dando Y información de las tareas que a veces tomaban mucho tiempo, ¿no? y que mándame el reporte, mándame el informe. No, hombre, en el momento lo ves, dices, esto está fallando, por favor, programa estas actividades para elevar las ventas porque está fallando esto. Fue muy impresionante Te da verlo. análisis, ¿no? Del histórico que lleva ahí, qué es lo que has hecho diferente, qué es lo que ha Exacto, funcionado, qué es pero lo además que... te da sugerencias de qué puedes hacer para cambiar, ¿no? Para mejorar. Entonces, nunca en la historia habíamos visto la posibilidad de poder hablar con la empresa, con una organización. No tiene voz, ¿no? Realmente. O sea, bueno, a lo mejor ahora con Alexa y Siri hablamos con ellas, pero decir, si yo soy emprendedor o empresario, poderle dar voz a mi empresa y que me diga qué le está doliendo en tiempo real y que lo podamos corregir en tiempo real gracias a esta tecnología, digo, Es una wow, herramienta muy poderosa, ese ¿no? es, ese es un negocio muy disruptivo basado en tecnología. Entonces, por eso quise dar todo este antesala, porque hoy día estamos en una evolución al 1000%, ¿no? Y tenemos hay gente que le tiene miedo,
y hay gente que yo espero ser de esos, nos subimos a la tendencia, ¿no? Porque, de hecho, hay muchas cosas que se hablan en torno a la inteligencia artificial y demás, que sí va a quitar empleos y lo demás, pero realmente lo que hace es optimizar muchos procesos y lo que he leído en realidad es que no, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, te la va a quitar a alguien que sabe cómo emplearla, Cómo ¿no? usarla, Cómo usarla a exacto, su favor. exactamente. ¿Qué es lo que sí? Y creo que ahí es donde empezamos con las disrupciones. Sí nos va a quitar de tareas repetitivas. Que toma Y, mucho y tiempo. qué maravilla. O sea, ¿quién quiere estar en una fábrica empacando siempre lo mismo 8 o 10 horas al día? ¿No? Realmente de eso pedimos nuestra limosna. O sea, no queremos estar haciendo tareas repetitivas. Lo que somos seres creativos al final del día. Entonces, creo que estamos en el umbral justamente de los negocios disruptivos porque hoy tenemos la tecnología para hacerlo. Una tecnología ya imparable prácticamente. Y se eh, desarrolla a sí misma, que ¿no? se O está sea, desarrollando a sí misma, exactamente, y por eso hoy todavía no sabemos el alcance, el alcance y ¿no? de cómo vaya a terminar o cómo no vaya a terminar. Em, pero al mismo tiempo, si no estamos en la oleada, digamos, como, ni no necesariamente de la inteligencia artificial, sino en la detección de oportunidades, y luego sí cómo usamos la tecnología a nuestro favor, es como creo que podemos empezar a crear negocios disruptivos o empresas disruptivas. Pero a veces es muy complicado, ¿no? Es Como complejo. poder ver ese... Digo, actualmente tenemos muchas herramientas, la misma inteligencia artificial, le das ciertas variables y le das tus intereses y le sugieres que te pueda dar alguna idea de negocio y pues te arroja ahí varias opciones, ¿no? Claro, Pero sí, de todos modos, creo que por nuestra propia cuenta es tal vez complicado a lo mejor te vas a decir vislumbrar eso. dónde está lo complicado, que en realidad a la vez es fácil, pero sí es lo complicado. Y siempre creo que lo voy a sostener hasta el día que me muera, pero está en la ejecución. Porque yo le puedo preguntar a la inteligencia artificial, oye, dame 3 ideas de negocios súper creativas que estén ahorita de moda. Me las va a arrojar, claro que me las va a dar. Cómo Ahora la llevarlas a la pregunta es, ¿lo realidad, puedo ¿no? llevar a cabo yo? Porque la inteligencia artificial todavía no está ahí. No ahorita, ¿no? ¿Quién Exacto. sabe si más adelante? Pero sí creo que el uso de este tipo de tecnología nos va a llevar a ver este tipo de negocios disruptivos de una manera brutal. Hace poquito vi que si eso se masifica, creo que va a ser algo bien interesante de verlo. Vi una experiencia en un video, en un barco, en un crucero, donde tienen su bar, ¿no? Y ya no hay barmans, ¿no? Ya no hay personas que te Ya no hay sirvan la alguien bebida, atendiendo la barra, ya no hay ¿no? nadie, son puros robots mecánicos, ¿no? Puros brazos mecánicos, no robots humanoides, brazos mecánicos de estos que agarran, toman, jalan, voltean, ¿no? Y tú desde tú pides o tu cóctel que quieras o pides o que te hagan una receta, ¿no? En el momento. Y ya de por sí es una disrupción y ya es verlo, lo pueden googlear, lo pueden buscar en YouTube, se ve muy impresionante, ¿no? Porque pues pides y ves cómo agarra la botella, la sirve, la shakea y te la pone en una banda y te la hacen llegar hasta tu propio brazo, ¿no? Lo interesante lo doble interesante del modelo, y creo que ahí es donde viene mucho la disrupción, los creadores de esto dicen, por fin tenemos a alguien que hace las bebidas perfectas con las cantidades perfectas y no se roba el alcohol, ¿no? Eso que puede ayudar a optimizar pues, Entonces, ciertos recursos, vamos a ¿no? entrar en cuestiones también pues, de éticas a favor y en contra, pero eso es parte de los componentes de los negocios disruptivos. Y te diría, hay otro componente que de pronto creo que entra en esta complejidad que mencionas, porque muchos de los negocios que hemos visto que son muy disruptivos en su arranque, tiene también que ver en que encuentras lagunas legales. Y entonces son de estos negocios que decimos, pues no son ilegales, Pues no están rompiendo ninguna regla, no están ¿no? O rompiendo sea, ninguna regla, pero es que no existen las reglas. Entonces los denominamos proyectos alegales, porque todavía no está legislado. Vámonos, por ejemplo, al tema de los drones, ¿no? Obviamente es algo que ya está, que ya existe todavía no se ley. usa, se está usando más para entretenimiento que para otra cosa, Exactamente. pero sabemos que viene obviamente las entregas de comercio electrónico y de paquetería y de humanos por drones. ¿Por qué no vemos hoy los cielos llenos de drones? La tecnología ya están mapeadas las rutas, ya está todo, básicamente por dos razones. Número uno, porque no está legislado el espacio aéreo para drones.
Entonces nuestras legislaciones en el mundo, no es México, van más lentos de lo que va la tecnología, pero ahí es donde está la oportunidad de negocio. Esa es una. Y dos, porque también ahorita la seguridad digital de los drones es muy hackeable. Todavía no está el software al nivel. Hablando de negocios disruptivos, si alguien nos está escuchando de programación, ahí tienen una oportunidad de negocio disruptiva. Crear software de seguridad para drones de entregas se va a hacer, pero putrimillonario en los siguientes años, porque no existe hoy día y se necesita. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier hacker ve un dron, casi con un se control remoto vincula, de tu Xbox lo bajas a tu casa, ¿no? Entonces los robos son muy fáciles. Pero ahí es donde viene otra vez la posibilidad de la disrupción. Entonces, creo que sí está es mucho de estar viendo qué hay en el entorno, mucho de Correcto. conocer también tanto de pues, informática, de lo que está en redes, de estar actualizado en cuanto a toda la tecnología. Y tal vez de esa forma puedes ver una oportunidad y aprovecharla, ¿no? Pero Correcto. hay mucha gente que, por ejemplo, aún ahora tiene como mucho esas dudas, esas formas tal vez de pensar que no han logrado interactuar, no quieren tal vez tampoco familiarizarse con una inteligencia artificial o con algo que tenga que ver con algo de esa índole, ¿no? ¿Y cómo podríamos ayudarles a darles ese pequeño empujón para que ellos también tengan la apertura por lo menos a experimentarlo, a ver, abrirse a nuevas oportunidades, porque el mundo está cambiando. Y El mundo está ya cambiando. no basta con tener solo un negocio familiar o con tener algo tradicional, vender, o sea, no tiene nada de malo, No. pero el mismo entorno te va diciendo, pues que es necesario hacer algo más, ¿no? Me voy a ir un pasito atrás de lo que me comentas porque me parece muy relevante y de ahí te contesto. Este perfil de negocios que comentas que son igual de válidos, el reto está en cómo los escalamos, porque entonces se nos empiezan a hacer obsoletos, ¿no? A diferencia de aquellos que no necesariamente que usen la inteligencia artificial, pero que tienen componentes de tecnología donde puedan ser escalables. Cuando son escalables y replicables, el negocio tiene mayor probabilidad de expansión y de éxito y de crecimiento, y es lo que le llamamos justamente los modelos de negocio exponenciales. Porque una cosa es la disrupción, donde, como comenté al principio, yo estoy creando algo sorprendente con una necesidad latente en el lugar y en el momento correcto, ¿no? Y otra cosa es que esa disrupción traiga un modelo de negocio atrás. Yo puedo crear la tecnología de los drones, pero si no tengo las finanzas, si no hay el mercado, si no hay la infraestructura, si no hay quien me financie, si no hay quien lo adopte, ¿no? Si no hay clientes que les interese, pues de nada sirve, la tecnología se va a perder, ¿no? En el tiempo, o la disrupción o la innovación. Entonces, sí creo que entender estas dos cosas, y una vez que yo entiendo la disrupción como algo innovador en el momento, en el efecto wow y en el lugar adecuado, con un modelo de negocio adecuado, que pueda ser exponencial, creo que esos dos elementos son los que me van a empujar a meterme a ver qué hay. Son los que me debieran meter a ver qué hay. Porque al final cuando nos duele el bolsillo o cuando vemos que el bolsillo le va mejor si nos metemos donde están los recursos, pues vámonos para allá, ¿no? Ahora, hoy día no es necesario migrar todo, pero sí es ir incorporando. Y me gustaría platicarte otro ejemplo que ese lo vi hace muy poco. Ese sí lo vi en vivo y en directo y yo personalmente quedé justo así de, wow, ¿qué es esto? ¿No? Pero estuve en una zona donde por la naturaleza del clima no hay producción de jitomate, ¿no? Jitomate como tipo el que le llamamos el rojito, el normal, ¿no? Saladez, Para ¿no? El normal, ensaladas, sí, ajá, exacto. porque hay muchísimas variedades, pero estoy hablando de este normal. Que podemos encontrar en cualquier supermercado, ¿no? Correcto. Entonces, digamos, ahora sí que voy a hacer la analogía con la historia que les hice. Agricultura. Necesitamos alimentos. Ok. Ya aprendimos a cultivar. Bueno, en esta época sabemos que las hidroponías han sido una gran solución y eso nos permitió crear viveros verticales, ¿no? Entonces, hoy día hay muchísimos lugares donde el invernadero es vertical, el Mucho espacio. ahorro de espacio, ahorro de tierra, ahorro de agua, ¿no? De recursos. Ya no ocupas el grandísimo terreno para producir la misma o más cantidad de alimentos. Hasta ahí vamos, ¿no? Digamos.
para llegar a lo que vi hace ni un año. Me llevaron a un invernadero de jitomates, ¿no? Donde la experiencia es que comas ahí. Tienen un restaurante al centro del invernadero. Te rodean todas las hidroponias. El menú está todo hecho a base de jitomate, desde sopa de jitomate, guisado de jitomate, bueno, Tortillas, todo. todo, helado de jitomate, cerveza de jitomate, todo era jitomate, que ya eso también lo hizo atractivo, lo hizo interesante. Pero donde a mí me pareció sumamente disruptivo fue, tienen que polinizar las plantas y tienen unas abejas que traen de Holanda, que están genéticamente alteradas para trabajar específicamente la planta del jitomate. Pero además, pues una abejita dura 2 semanas vivas, ¿no? Entonces, llegan, llegan como los panales en cajas y a través de una app, el dueño del vivero libera las abejas, que además también están alteradas para que no solo trabajen y no incomoden a los comensales del Ok, restaurante. no quieran picar de No los ni se lados, te ¿no? acerquen o a tu comida. No, simplemente están polinizando las plantas, ¿no? Y el cuate, o sea, nos hizo el demo de cómo, pum, abre y se abren los panales, las abejas salen volando, se ponen a trabajar, ¿no? Y cuando casi casi les dice es hora de dormir, les da otra instrucción por la app y todas regresan al panal, se guardan. Y ahí siguen su trabajo de, ¿no? De abeja. Eso dura 2 semanas hasta que pues, las abejitas mueren y les llegan el siguiente cargamento de nuevas abejas, ¿no? Yo sí dije, esta es una gran disrupción en el campo, por ejemplo, ¿no? Donde estás trayendo tecnología de último nivel, estás usando biotecnología de otra empresa y evidentemente en un negocio que siempre vamos a ocupar alimentos. Entonces, a veces las disrupciones vienen incluso de la fusión de lo que veníamos haciendo tradicionalmente con las necesidades que se tienen hoy día y la tecnología disponible hoy Que día. justo es eso, la forma en la que lo puedes escalar, la forma en la que tu creatividad te puede ayudar a eso, ¿no? O sea, Exacto. no es malo que tal vez tengas una cafetería o una No, tortillería, al lo que sea. ¿Cómo contrario. puedes darle Pero ese ¿cómo voy a plus, dar ese no? brinco? Exactamente. Entonces, oye, yo tengo una cafetería, vamos a suponer, en Aguascalientes, ¿no? Ok, bueno, qué tipo de tecnología y de experiencia puedes crear diferente para empezarlo a crear como un negocio disruptivo? Y entonces, digo, aquí habría que hacer todo un análisis de la zona y de la tecnología disponible y demás, pero se puede, absolutamente se puede, ¿no? Ya hay cafeterías hoy día que tú pides en la app, ¿no? Y calculas el tiempo al que vas a llegar y pagas desde la app y cuando llegas ya tienen tu bebida lista, sobre todo en zonas que son muy urbanas, Incluso ¿no? aquí hay algunos restaurantes donde ya ni siquiera tienen meseros, ¿no? Son pequeños robotitos, algunos con forma de gato y lo que Sí, sea, esos pero ya andan también, los meseros robotizados ya andan y ya exactamente. te deja, y esos no piden propina. Está gachísimo, pero Únicamente tú haces tu pedido y llega a tu mesa, ¿no? Con la llega a la mesa, charolita, sí. Y luego llegan otros que son los que le pones la charola con los platos y se las lleva, los sucios y Exactamente. demás, ¿no? Entonces sí, creo que estamos, o sea, a lo que quiero llegar es que estamos en el umbral de una beta de oportunidades que nunca habíamos visto en la vida, Sí, ¿no? que Y ya damos por hecho, ¿no? lo Muchas damos por veces. hecho, pero realmente todavía no estamos viendo el potencial, porque no sabemos también los alcances de la tecnología, pero eso nos está permitiendo generar riqueza como nunca en la vida lo habíamos podido hacer. Y donde cualquiera lo podemos hacer con un dispositivo y una computadora con acceso a internet. Y con un poco de dedicarle Con un poco tiempo, de ¿no? meternos y dedicarles. Ya no es este paradigma del feudalismo de la tierra de quien la trabaja y solamente de la tierra se vive, ¿no? O sea, eso ya es obsoletísimo, ¿no? Eh, y creo que nos viene otra beta interesante hablando para entrar también darles un poco de ideas de dónde hacer disrupción. Porque dado este fenómeno, esta es hipótesis mía, y voy a confesar, no la tengo validada como para decir ya hice el estudio, no, meramente es hipótesis y de lo más eh, poco sustentada más allá de lo que yo creo, ¿no? Hago la acotación. Pero si estamos en esta época en la que cada vez vamos a poder generar más haciendo menos, es decir, yo hoy ya con lo poco que uso de inteligencia artificial, mi trabajo se ha reducido, mi trabajo Muchísimo. operativo me refiero, o sea, lo que antes yo hacía en 5 días, hoy lo hago en 2 horas.
Entonces, Ya solo lo revisas, ya ¿no? nada más, exacto, reviso, verifico, hago, ¿no? Pero sí estoy siendo mucho más productivo. Entonces, mi hipótesis es, si vamos a producir más en menos tiempo, nos va a sobrar el tiempo. Entonces, a mí me parece que las industrias creativas, que es otro Sobresale. sector Ahí podemos sobresalir, que lo ¿no? tenemos, es milenario, pero lo tenemos semi abandonado, va a despuntar muchísimo. Y como yo digo, ¿cómo hubiésemos vivido la pandemia si no hubiésemos tenido contenido disponible vía web? Sí, toda la tecnología, todos los recursos ¿Cómo que... lo hubiéramos pasado sin redes sociales, sin ver programas de televisión, sin ver, Sin ¿no? las plataformas, Sin las ¿no? plataformas. Entonces, un poco va hacia allá. O sea, si hoy día eso, cuando por obligación estábamos consumiendo esto y obviamente vimos cómo estos negocios crecieron exponencialmente, ¿no? Pues se va a seguir dando sin necesidad de ninguna pandemia porque al final del día podemos hacer más con menos. Entonces creo que a quien le interese esas industrias va a haber muchísimo oportunidad de ser disruptivos para crear nuevas cosas en generación de experiencias y se va a monetizar brutalmente. Y por lo menos tomar como al menos aspectos de eso, ¿no? Por ejemplo, es lo que mencionabas, no necesariamente tienes que invertir millones de dólares, No, no necesariamente tienes que tener una infraestructura gigante, simplemente sabiendo lo que tienes y cómo, que se te ocurra cómo darlo, cómo llevarlo al siguiente nivel, ujú, creo que eso es la clave, ¿no? Con eso podríamos estar haciendo un negocio disruptivo, ¿no? O sea, correcto. igualmente si tenemos una tortillería, una cafetería, cualquier negocio que queramos hacer, una agencia de marketing, una agencia de publicidad, lo que sea, Ujú, ujú. podemos mejorarla o escalarla a través del uso de la tecnología Así y es. hacerlo que se convierta en algo disruptivo, no, tal vez no de origen, no de la necesidad que cubre, sino la forma en la que lo hace, ¿no? Correcto. Ese sería como el extra, el plus. Absolutamente. Y acabas de tocar una fibra bien importante. La disrupción no nada más se da en el producto o en el servicio. Se da a veces en la logística, en cómo lo hacemos, en cómo lo distribuimos, en cómo lo producimos o en el mercado al cual le vendemos. Que hay mercados a veces que ahí están y que dices, oye, les voy a poner un ejemplo medio drástico, que ese ya me tocó vivirlo hace mucho tiempo, pero yo creo que hoy va a ocurrir pronto. Pero cuando fue la guerra de Estados Unidos contra Afganistán, que evidentemente devastaron el país, tuve la oportunidad de conocer unas personas afganas en un evento y me dijeron, oye, ya se había terminado la guerra. Me dijeron, oye, fíjate que estamos buscando proveedores de tabla roca, que sabemos que en México hay muy buena tabla roca, porque nos están liberando fondos internacionales para la reconstrucción de las ciudades, ¿no? Y entonces, o sea, en mi cabeza era, o sea, como yo digo, yo lo que veo en noticias y me dices Afganistán es igual a guerra, como ahorita vemos Ucrania es igual a guerra, o Israel, que toda la vida vive en guerra con Palestina, pues ni siquiera se nos ocurre que es un mercado. Que eso podría funcionar, Que eso, ¿no? entonces, a veces es donde no vemos la oportunidad. Y oye, si estás en el mundo de la construcción, a lo mejor ni siquiera lo que tienes que innovar es el mercado. Y donde vienen las disrupciones, empieza a vender a un país que va a entrar en reconstrucción, ¿no? Entonces creo que desde ahí es este pensar diferente, como bien dijiste al inicio, cómo vamos a pensar, pues ya no digamos fuera de la caja, como si no hubiera caja, porque en realidad no Como hay si no hubiera cajas, caja, ¿no? exactamente. Entonces creo que mucho por ahí va también los negocios disruptivos. No nada más es el producto o el servicio o la tecnología, también son los mercados o la logística o la manera en que hacemos las cosas. Hay una práctica bien interesante que todavía no toma tanto fuerza por la naturaleza en general de la logística, y aquí me voy a referir a los productos masivos, pero hay una práctica que salió que se llama 100K. 100K significa, y esto sobre todo la generación Z, los millennials los van a traer, los centennials, perdón, lo van a traer muy marcado. Ya lo traen. A lo mejor a nosotros, voy a suponer, nos gusta muchísimo las uvas que además sí traen a México de Chile, ¿no? Porque son buenísimas y porque la calidad de la uva chilena es espectacular, Los vinos ¿no? chilenos tienen Tienen buenos vinos y lo que sí, sea, sí, pero sí, vamos a, muy bueno, no reputación. voy a hablar del vino, voy a hablar de la uva, ¿no? Ok, sí, sí.
Este, Normalmente a nivel consciente, rara vez nos ponemos a preguntar como consumidores cuánto contaminó esa uva por ser trasladada desde los viñedos chilenos a México, Sí, no, porque la realmente trajimos. no pensamos No en eso. pensamos en eso, cuánto CO2, ¿no? La generación Z sí piensa en eso. Entonces, por esa razón, se están incorporando este programa de 100K. ¿Qué significa 100K? Comprarle a productores locales. Entonces, se trata de que un punto de venta de alimentos, por ejemplo, todos sus proveedores no estén a más de 100 kilómetros de distancia. En aras de que si yo consumo uvas que están a 2000 kilómetros a uvas que están a 100, yo sé que mi aportación al CO2 es diferente. Entonces, esto es una disrupción en la logística, Y por cosas que a ejemplo. veces no pensamos tan obvias, No, ¿no? Tan a no, priori. no es tan evidente, pero, por ejemplo, mi mercado si va a ser la generación Z y sé que ellos traen este chip, Es una buena alternativa, ¿no? es una manera de empezar a hacer disrupción. Oye, muchas gracias, Samuel, por abrirnos un poco el panorama acerca de estos temas, porque realmente a veces cuando pensamos en disrupción nos imaginamos pues ciertas cosas muy tecnológicas, muy internacionales, ya plataformas que están establecidas, ¿no? Ujú. Y realmente podemos empezar con algo pequeño que tengamos a la mano, que Así podamos es. nosotros, que sepamos cómo gestionar, cómo hacerlo y pues bueno, darle ese plus, ¿no? Ujú, correcto. Y pues muchas gracias también por venir, por tomarte el tiempo y No, por al estar contrario. con esta experiencia que creo que a muchos de los smarters les va a funcionar para también ir pensando la forma en la que pueden escalar sus negocios, cómo pueden empezar un negocio, cómo pueden llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Y también si alguno de ustedes nos podría dejar un comentario de cuál es su idea de negocio, ¿hay alguna forma en la que lo puedan escalar utilizando las tecnologías actuales? ¿O algo más que les gustaría saber al respecto de ese tema? Pues también lo pueden dejar en los comentarios. Muchas Correcto. gracias Al contrario. nuevamente, Sam, por tu tiempo, por estar aquí, por la experiencia y esperemos tenerte aquí nuevamente muy pronto. Con muchísimo gusto. Cualquier cosa aquí seguimos y un gusto, mi estimado Luis. Saludarte a ti y a toda la comunidad de Y Smarters. pues a ustedes, Smarters, muchas gracias por ver este nuevo episodio del Smartcast. Los esperamos en la próxima emisión y pues nos despedimos. Muchas gracias, Sam. Y yo soy Luis Acosta. Nos vemos en el siguiente episodio.